Buenos días, niños de cuarto año A y cuarto año B. Les traigo la clase que corresponde al lunes 31 de agosto en la asignatura de lenguaje. Bien, comencemos. En esta oportunidad vamos a trabajar en el texto en las páginas 100 hasta la 108, ¿ya? La primera página. Bien, leo e imagino. ¿Qué haré? Comprenderé cuál es el problema y la solución en una narración. ¿Cómo lo haré? Leyendo un cuento de un autor chileno. ¿Para qué lo haré? Para valorar el respeto y la convivencia. Bien, para comenzar desarrolla las siguientes actividades. Ustedes van a tener que recordar una película, un cuento o una serie favorita de ustedes y completar esta ficha con el nombre del personaje. Hacen un dibujito de ese personaje, luego lugar y época en que ocurre este cuento, esta serie. Puede ser en el pasado, presente o futuro, y en lugar puede ser en un bosque, en una casa, ¿ya? Su principal actividad, ¿a qué se dedicaba ese personaje? ¿Qué hacía? Dos características, puede ser una física y una psicológica. Recordemos que las físicas son como uno se ve por fuera, si es alto, si es bajo, ¿ya? Y puede ser una psicológica si es alegre, si es optimista, si es trabajador, etc. Y luego ahí colocan el nombre de la película o el cuento donde aparece, ¿ya? La número 2 ustedes no la van a realizar, ¿ya? Y luego pasamos a la siguiente, dice planifico mi lectura del cuento. Una estrategia para comprender narraciones es recapitular, es decir, hacer una pausa en la lectura y recordar qué ha ocurrido hasta ese momento. Ejercita leyendo el comienzo de un cuento. Vamos a leer La Bella y la Bestia. Había una vez un rico mercader que tenía 3 hijos y 3 hijas, a los que educó con cuidado. Las 3 niñas eran muy hermosas, especialmente la menor, por lo que desde su infancia recibió el nombre de Bella. Era también la más amable y de mejores sentimientos. Todos la querían excepto sus hermanas, que, que la envidiaban y se burlaban de ella. Recapitula. ¿Qué ha pasado hasta aquí? ¿Qué problema crees que enfrentará Bella? Y entonces en nuestra mente respondemos esas preguntas para que nos vayamos entendiendo la historia. Esa es una estrategia muy buena para que ustedes no se les vaya a enredar la historia, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ha pasado hasta aquí? Que un mercader tenía 3 hijas y una era la más bella, por eso llevaba su nombre. Y el problema sería que sus hermanas le tenían envidia y por eso, ¿qué problema crees que usted va a enfrentar, Bella? ¿Ya? Eso. Bien, en la siguiente página, en la número 101, dice, antes de leer reflexiono sobre el tema del cuento. Leeremos un cuento llamado La Guerra de los Colores. Observa los colores que participarán en esta contienda. Ahí hay 3 colores. Está el rojo, está el azul y está el amarillo. Ustedes tienen que elegir uno de esos colores y responder solo en su mente o comentarlo con alguien las preguntas que están ahí. La 1A dice, observa tu entorno, ¿qué objetos encuentras de ese color? Ya, por ejemplo, si yo elegí el azul, ¿qué cosas en mi casa o al lado mío o cerca mío hay de ese color? Por ejemplo, yo tengo una tapa de un frasco, tengo un chaleco colgado también que es de color azul, una fuente con una tapa azul, etc. La B dice, escribe en tu cuaderno una lista con los objetos que identifiques. Ustedes no los van a escribir, solamente los van a comentar con la persona que les está ayudando a hacer las tareas. La número 2 dice, reúnete con 2 compañeros o compañeras que hayan escogido el mismo color. ¿Qué pasaría si el mundo fuera solo de ese color? ¿Qué cosas habría y cuáles faltarían?
¿Les gustaría vivir en ese mundo? ¿Por qué? Bien, esas dos preguntas las responden ahí mismo, pero en este caso ustedes no van a poder juntarse con un compañero, así que lo van a hacer con el color que ustedes escogieron, ¿ya? Y la responden aquí mismo en el libro. Dice Saúl Skolnick, 1929-2017, dedicó gran parte de su obra a los niños y a las niñas. El cuento que leerás forma parte del libro de cuentos de los derechos del niño, que aborda temas como el cuidado del medio ambiente, el respeto por los pueblos originarios y los derechos de la infancia. Él es el autor del cuento que ustedes van a leer en esta oportunidad. Y por último, defino mis motivaciones. ¿Por qué te dan ganas de leer este cuento? Y ahí ustedes anotan su respuesta. Una vez que hayan leído el cuento, vamos a ir a la página 106 y van a responder lo que dice ahí. Después de leer el cuento, número 1. ¿Por qué hubo una guerra de los colores? Escribe lo que pensaste antes y lo que pasó en el cuento. Antes de leer, ustedes respondieron una pregunta, que la pregunta decía, déjenme buscar la preguntita, decía, ¿por qué te dan ganas de leer este cuento? Ya, esa respuesta va ahí. Y después de leer el cuento, ustedes van a escribir lo que pasó en el cuento, ¿ya? Y la número 2 van a completar esa tabla y dice, determina quiénes son los personajes principales y cuáles son los secundarios. Los principales los anotan arriba con una característica, puede ser psicológica o física, y los secundarios, ¿ya? ¿Y qué características tienen en común estos dos personajes? En la página 107 van a responder las preguntas que aparecen ahí. Dice, recapitula lo leído y responde. A. ¿Qué problema se produce entre los personajes? B. ¿Cómo tratan de solucionarlo? C. ¿Qué es más importante al principio, las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Justifica con partes del texto. Ustedes ahí van al texto, sacan una información y justifican su respuesta. Y dice, ahí hay un cuadrito que dice, los cuentos son narraciones literarias que relatan historias ficticias y que se plasman en un relato que puede ser escrito u oral. Los acontecimientos que forman la historia se desarrollan en una secuencia narrativa, lo que organiza en inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio, él o los personajes principales se enfrentan a un conflicto o problema que los lleva a actuar para buscar una solución. En el desarrollo se producen nuevos acontecimientos y pueden aparecer otros personajes. En el desenlace se alcanza una solución que puede ser positiva o negativa para el personaje principal. Eso es una secuencia narrativa, niños. Ahora pasemos a la pregunta número 4. ¿Cómo se soluciona el problema al final de la historia? Relátalo con tus palabras. Bien, niños, por último vamos a la página 108 y vamos a responder lo que ahí nos piden. Antes de eso tienen que mirar un video que yo les voy a enviar que explica cuáles son los sufijos, ¿ya? En este caso son letras o un grupo de letras que se agregan al final de una palabra y cambian su sentido, ¿ok? Por ejemplo dice, amplía tu vocabulario, busca las palabras subrayadas en el texto y cópialas en la tabla y luego desarrolla las actividades. Van a ir al texto, por ejemplo, la palabra azulino, el sufijo sería ino y la palabra sería azul, ¿ok? Ahí está claro. B. A partir de ello, infiere y escribe el significado de cada palabra. ¿Qué significa azulino? Si ustedes no lo saben, pueden buscar en el diccionario o pueden buscar en Google, ¿ya? Pero también sería bueno que ustedes mismos pudieran pensar en el significado y anotarlo ahí, algo muy breve, ¿ya? Entonces tienen que ir al texto a buscar las demás palabras que están subrayadas. La B dice, busca y encierra otras palabras con el prefijo des en el cuento y cópialas y defínelas con sus palabras. Esa van a tener que anotarla en sus cuadernos. También voy a enviarles un video explicativo de lo que son los prefijos, ¿ya? Bueno, en este caso son sílabas o un grupo de letras que se agregan delante de la palabra cambiando su sentido. Bien, en la número 6 dice, elige un conflicto de la realidad
que se parezca al cuento leído. Identifica dónde ocurre, quiénes intervienen y cuál es el problema. En la 7, piensa, ¿existe una solución para este problema? ¿Cuál darías tú? Hasta ahí vamos a llegar. La demás, no, la 8 no la vamos a realizar, ¿ok? Sería hasta ahí. Bien, chicos, espero que hayan tenido un lindo día, que les haya gustado la actividad. Que estén muy bien. Adiós.